Me llamo Michelle Steele. Yo sé que usted va a recibir ayuda de esta enseñanza. Tenemos más recursos en nuestro sitio de la red, constructoresdefe.com. Pues estaba orando para preguntarle a Dios qué quería darnos en este día. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado, que todo está bien, puede parecer que todo está bien o todo está bien, en realidad no hay alguna situación, no sé si nosotras mujeres más nos pase, pero de repente como que una angustia, y es tan real el sentimiento, la sensación de angustia y tristeza, quiso invadirme. Así la semana pasada estaba terminándome de arreglar para salir y empezó así a quererme venir una angustia y una tristeza, así unas ganas de llorar, y dije no, y no hay ninguna situación así que diga que que me quería distraer, no, simplemente el enemigo, así es. Y dije no, porque Él nos ha dado óleo de gozo, y en lugar de angustia, en lugar de un espíritu angustiado, Dios nos ha dado un espíritu de gozo, un óleo de gozo. Y nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos la autoridad y podemos derrotar al enemigo cuando viene a atacarnos. Y necesitamos recordar que aquí adentro, en nuestro interior, tenemos ríos de agua viva que fluyen y que saltan para vida eterna. Y el tener angustia, el tener tristeza, el sentirse así no es el plan de Dios. Tenemos la fuerza del gozo, la fuerza espiritual, que sabemos que no es un sentimiento o una emoción, sino que es una fuerza espiritual que nosotros necesitamos acceder dentro de nosotros. Es un fruto del Espíritu, y cuando el Espíritu Santo está adentro de nosotros, que sabemos que está, pero nosotros lo cultivamos con la palabra de Dios y con nuestra conexión con Él. Entonces dije, Señor, empecé a alabarle ahí en el carro. Empecé a orar en lenguas, empecé a glorificarlo. Señor, te alabo, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de gloria, te glorifico a ti. No sentía, o sea, cuando uno se siente triste y se siente angustiado, no siente ganas de... Son cosas que necesitamos pararnos en fe y hacerlo. Porque es real, los ataques del enemigo son reales y se sienten reales. Y bueno, les estoy contando todo esto porque el Señor empezó a hablar a mi vida después de que empecé a resistir esa fuerza del mal, ese ataque de Satanás en mi mente y en mi cuerpo, porque lo sentía, lo podía sentir. Y se fue, inmediatamente se fue. No tuve que estar todo el día. Se fue, pero después otro día quiso venir. Entonces Dios empezó a hablar a mi vida y me empezó a dar este mensaje. Por eso les decía, estaba orando y preguntándole, Señor, ¿qué es lo que quieres para nosotros en este día? Y Dios empezó a hablarme de cómo necesitamos permanecer en Él. Permanecer. Hemos hablado de que estamos en Él, pero necesitamos permanecer en ese lugar. Permanecer en Él, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, durante todo nuestro día, durante todo lo que hacemos, necesitamos permanecer en Él. No salirnos de ahí, no permitir que nada nos saque, nos distraiga, nos mueva, sino que permanecer firmes, dice la palabra, arraigados y cimentados en Él. Y yo ese versículo me lo he sabido desde hace mucho tiempo y lo decimos, que es ser arraigado, es de raíces, es de echar raíces
profundas, algo que está arraigado, es algo que sus raíces han crecido profundamente y que no es fácil quitarlo. Cimentado. Entonces, raíces profundas en Él. Necesitamos echar raíces profundas en Él y estar cimentados en Él, anclados en Él, de manera que nada nos mueva. Porque no es cuestión de que si van a venir o no situaciones, van a venir. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción, en este mundo van a haber tormentas, en este mundo van a haber circunstancias. Pero yo he vencido al mundo. Él ya venció y nos dio las herramientas y nos ha enseñado cómo vencer al enemigo. La pastora nos hablaba el miércoles de la diferencia entre Eva y Jesús, ¿verdad? Y cómo Eva se puso a tener una conversación casual con el enemigo cuando no tenía por qué. Ella debió inmediatamente haber discernido, distinguir, esta voz es una voz extraña a la cual no debo escuchar, no debo darle cabida. Y la diferencia con Jesús fue que Él inmediatamente contestó. Inmediatamente le respondió y lo echó fuera. Entonces, nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Jesús y permanecer firmes en Él. Porque cuando vengan las pruebas, cuando venga el enemigo a querernos mover, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Él no quiere que estemos en Cristo, Él no quiere que le sirvamos, Él no quiere que estemos plenos y que vivamos esa vida en abundancia. Entonces, su único objetivo es estar molestándonos todo el tiempo. Pero nosotros necesitamos, y no me quiero adelantar, estar en una posición, en un nivel, quiero decir inalcanzable, refiriéndome a que no somos movidos, inamovibles. En un nivel donde a lo mejor si el enemigo o una situación viene, lo noto, pero ¿no? En vez de tener que pelear. Puede ser la misma situación, pero si estoy en un nivel más alto, estoy más fuerte, donde no me quita el sueño. Que si estoy en una posición más baja, más débil espiritualmente, esa misma situación tiene que pelearse más fuerte. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hay imaginaciones que dicen la versión en inglés, pensamientos, imaginaciones que se vuelven fortalezas espirituales. Las dos se pueden derrotar. Las imaginaciones, los pensamientos y las fortalezas se pueden derribar todas con el poder de Jesús. Pero es mucho más fácil deshacer una imaginación o un pensamiento, echarlo fuera, que una fortaleza que se tiene que derribar y se necesita más impulso, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Si yo estoy anclado, cimentado, firme, establecido en Jesús, la misma situación que a un cristiano wishy-washy, como dice la pastora, lo puede tumbar. Esa misma situación a alguien que está fuerte, firme, anclado, cimentado, que sabe su posición, que sabe que está fuerte en Cristo, que permanece en Él, no que está un día aquí y otro día acá. Un día sí, leí mi Biblia y me siento que voy a conquistar al mundo y el otro día me siento que me arrastro. No. Si yo no estoy siempre fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza, si yo no estoy fuerte en Él, todos los días, cuando venga el ataque de Satanás, me puede mover.
pero no debe de. Si yo estoy firme, anclado, permaneciendo en Él, voy a ser inamovible. Entonces vamos a Hechos, ya mi introducción estuvo demasiado larga. Hechos 17:28, vimos la última vez que me tocó predicar, dice, en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser o existimos. En Él yo vivo, en Él yo vivo, me muevo y tengo mi ser. En Él yo vivo. En mi casa yo vivo. En un hotel me quedo de vez en cuando, no sé cuándo fue la última vez. Pero hay cristianos que tratan a Cristo como un hotel. Van y se quedan ahí 2, 3 días y después, y no, en Él yo vivo. Y ustedes también, en Él vivimos, en Él me muevo, no me salgo de Él, me muevo en Él, en Él existo. Todo mi ser, todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que soy, en Él. En Él. Dios me estaba hablando esto, es que no hay por qué salirse de. En la mañana busco al Señor, estoy en mi tiempo en la palabra, estoy en mi tiempo con Él y no me salgo de ahí. Sí necesito arreglarme, bañarme, alistarme, desayunar, ir a trabajar, sí, pero no me desconecto, continúo en Él. Y mucha gente eso es lo que hace. Tuve mi tiempo con Dios y es así como que palomita, ya cumplí y ahora lo que sigue, ¿no? Mi día. Y lo dejamos a Él ahí en nuestro tiempo con Dios, ahí en nuestro tiempo devocional, ahí en nuestro closet, por así decirlo. Y seguimos con nuestro día y vamos manejando y se me atravesó y y el trabajo y sí, no sé qué. Y ya llegamos a la casa y a lo mejor ya a dormir. Gracias, Señor, por este día, me acordé otra vez de Él y ya. Pero Él quiere que nosotros permanezcamos en Él. Que no lo dejemos ahí en el closet donde tuvimos nuestro tiempo con Él, sino que lo invitemos a nuestro día y que Él sea nuestro guía y que permanezcamos en esa comunión, en ese contacto con Él todo el día. En el carro, en el camino, en mi trabajo, estar consciente de que Él está aquí conmigo, a donde quiera que voy, en donde quiera que esté, en lo que sea que esté haciendo. Y Él nos guía en todo nuestro día y Él nos ayuda, es nuestro ayudador. El Espíritu Santo, dice la palabra, es nuestro ayudador. Y aún en el trabajo Él puede guiarnos, aún en nuestro día, en nuestras decisiones, Él puede guiarnos y ayudarnos. Pero Él es un caballero y si no le pedimos su ayuda, si no lo invitamos a nuestro día, pues Él se va a quedar donde lo dejamos. Pero si yo en el carro sigo alabándole, glorificándole, en esa comunión sigo platicando con Él, Señor, háblame, guía mi día, muéstrame qué camino tomar, por qué calle me voy, a quién le hablo de ti, poder estar conscientes de quién lo necesita, a quién puedo traerle una palabra de esperanza, a quién puedo compartir el amor de Dios, ser Jesús para la gente donde estoy, ser quien la gente necesita, ser ese conector y no estar ensimismado en mi día, en mis asuntos, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que solucionar, en lo que sino que estar en esa conciencia de que Él está conmigo, Él viene conmigo
Él está en el carro conmigo, Él está en el trabajo conmigo y en mi día me detengo a alabarle. Me detengo a decirle, te amo, Espíritu Santo. Y Él continúa hablando en nuestro día, Él continúa hablando si nosotros lo invitamos, si nosotros estamos conscientes de que Él está ahí. Eso es permanecer. Él continúa hablando a nuestras vidas, trayendo esa fuerza que necesitamos, trayendo esa solución, trayendo ese respaldo, trayendo esas ideas. Y de repente, como que, me cae el 20 de qué es lo que tengo que hacer. Esto que le había estado dando vueltas y vueltas y vueltas y no sabía qué hacer con esa situación, porque he estado conectada con Él y porque le he estado diciendo, Señor, háblame. Necesito tu sabiduría, muéstrame. De repente, Él me habla y viene la solución. Y eso es lo que Él necesita, que estemos conectados con Él. Todo en nuestra vida parte y depende de Él, de nuestra vida en Él, no nuestra vida aparte de Él, nuestra vida en Él. En eso que Él me habló en la mañana, en mi tiempo devocional con Él, continúo hablando con Él. Cuando estoy en mi tiempo con Dios y veo un versículo y le digo, Señor, a ver, ¿qué significa esto? Revélame esto. Y eso lo estoy meditando todo el día, estoy hablando con Él acerca de eso. Y Él lo expande, o sea, Dios es un Dios maravilloso, su palabra es maravillosa, su palabra está viva. Es lo que necesitamos para nuestra vida. Es nuestro aliento. Dice que Él tiene preciosas y grandísimas promesas para nosotros. Y Él quiere que las disfrutemos todos los días. No es algo de un domingo o un día que estuvo grandioso, sino que Él quiere que vivamos. Eso es lo que yo veo en la palabra. Él quiere que vivamos todos los días, de gloria en gloria, de victoria en victoria. No de milagro en milagro. Los milagros son maravillosos, pero Él no quiere que vivamos de milagro en milagro, de que wow, pasó algo súper grandioso, qué bueno, pero esos son esporádicos. Y Dios quiere que nosotros vivamos en lo sobrenatural todos los días. Su espíritu, su caminar para nosotros debe de ser sobrenatural todos los días. Dios no nos creó, no nos trajo a su reino para vivir una vida aburrida, monótona, de batalla y de sentirse uno que no puede. No, la vida que vemos en la palabra de Dios es una vida de gloria, una vida de victoria, una vida de abundancia. Sí hay situaciones difíciles, pero Él ya venció y Él tiene la solución. Y si nosotros mantenemos esa conexión permanente, no nos desconectamos, Él guía nuestra vida, Él nos muestra qué camino tomar. Él es nuestra fuente, nuestro fundamento, y si no construimos sobre Él, lo que edifiquemos no va a permanecer. Vamos a Isaías 28:16. Él es nuestro fundamento. Si edificamos en algo diferente, se va a quemar, no va a permanecer. 28:16. En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Jesús
es ese cimiento, su palabra es ese cimiento. Dice, es una piedra sólida y probada, sobre la cual se puede construir con seguridad. En la Nueva Biblia Viva dice, el Señor Dios dice, miren, estoy poniendo en Sión una piedra como fundamento. Es de gran belleza y probada en su resistencia y rectitud, muy segura para edificar sobre ella. El que crea jamás tendrá que huir otra vez. El que crea jamás tendrá que huir otra vez. Traducción del lenguaje actual dice, por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén, o para Little Rock, para Iglesia Vida de Fe, una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Él es el fundamento. No hay otro fundamento. Todo lo que construimos, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que partir de Él. Si queremos que dure, si queremos que tenga un cimiento firme y duradero. Vamos a Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6. Dice en la Reina Valera 2015, dice, es el mismo versículo, pero Primera de Pedro está diciendo que en la Biblia, en la Escritura, dice esto. Por esto contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Otras versiones dice defraudado, confundido, engañado. Jamás. El que cree en él, el que cree en ese fundamento estable y seguro, y por ende construye en él. Primera de Corintios 3:11, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Primera de Corintios 3:11. Nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es nuestro cimiento, nuestra base firme. Y Jesucristo es, ¿qué? La palabra. Este necesita ser nuestro fundamento. Todo lo que construimos en nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida necesita partir de este fundamento. No solamente el fundamento, la estructura, las paredes, la pintura, los muebles, todo, el techo, las ventanas, las puertas, no sé si me pasa algo, todo debe ser construido con esto para que dure, que dure. Yo no quiero lo que yo haga que sea contado como basura. Yo quiero que valga para algo. Y me imagino que ustedes también. Y solo lo que hacemos por medio de esta palabra va a durar. Nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Gloria a Dios que Jesucristo es nuestro fundamento. En el verso 10 dice, lo voy a leer en otra traducción en inglés, en español, obvio. Dice, Dios me ha dado dones únicos. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones únicos como hábil constructor. Todos tenemos dones únicos como hábil constructores, que pone un buen fundamento. Dice después, aquí Pablo está hablando de que él fue el que puso el fundamento cuando trajo la palabra. Y dice, y después vienen otros y le agregan. Pero en nuestra vida, Dios nos ha dado dones únicos. Y somos unos constructores hábiles. Dice, después viene otro y construye sobre él. Pero nosotros seguimos construyendo nuestra vida. Así que constructores, dice, tengan cuidado, dice en esta versión, tengan cuidado que todo constructor haga su trabajo cuidadosamente, de acuerdo a los estándares de Dios. Me encantó esta versión. Que todo constructor haga su trabajo cuidadosamente de acuerdo a los estándares de Dios. ¿Cuántos edificios son construidos que no están de acuerdo al estándar, no? Y después los tienen que tumbar. Nuestra vida, dice, Dios nos ha dado dones únicos como hábiles constructores, hábiles. Dice que cada constructor tenga cuidado.
y que haga su trabajo cuidadosamente de acuerdo a los estándares de Dios. Así es como Dios quiere que construyamos nuestra vida. La traducción del lenguaje actual dice, cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Entonces, no podemos traer, y de hecho aquí en la Reina Valera dice en el versículo 12, creo que es, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, entonces, ¿con qué estamos construyendo? Si construimos con hojarasca, ¿va a durar? Otras versiones dicen paja. ¿Qué va a durar más? ¿Oro y plata? ¿Piedras preciosas? ¿O paja y hojarasca? Estamos construyendo nuestra vida, ¿verdad? ¿Y con qué la estamos construyendo? ¿Con oro, plata, piedras preciosas? ¿O a veces le agregamos paja, hojarasca? Aleluya. Solo la palabra permanece. El mundo fue construido, formado, traído a existencia, sabemos, con la palabra de Dios, y eso es lo que lo sostiene. Todo en nuestra vida, repito, todo en nuestra vida, toda nuestra vida debe ser construido, formado con la palabra de Dios. Porque solo su palabra permanece para siempre. Todo lo demás, el fuego lo va a probar y va a ser quemado. Y si yo quiero que lo que estoy haciendo con mi vida, con la de mi familia, permanezca y dure para siempre, tiene que ser guiado, construido, formado, establecido con la palabra de Dios. Todo lo demás es vano. Entonces yo necesito esa conexión, yo necesito esa conexión con Él. Yo necesito que Él me revele su palabra. Nada más importa, como dijo el pastor el domingo pasado, si tú no lo pusiste en la mesa, si tú no lo ordenaste, no lo quiero. No quiero comida chatarra, no quiero vanidades, no quiero nada que no haya nacido en tu corazón, Espíritu Santo. Nada que tú no hayas planeado, yo no lo quiero. Yo no lo quiero para mi vida. Yo solo quiero tus planes, quiero tus propósitos, quiero lo que quema tu corazón, porque todo lo demás no vale. Solo Jesús, solo su palabra. Y no es como que es, híjole, bueno, pues nada más lo que Jesús. No, Él nos ofrece lo mejor. Él nos ofrece lo mejor. No hay nada mejor que Él. Hay veces que nuestros hijos quieren unas sabritas, ¿no? Que, ay, tengo hambre, unas sabritas. Pero espérate, te hice una comida saludable, un caldo con verduras y carne y garbanzos, calidad. Las papitas lo va a llenar, a lo mejor por un ratito, pero no le va a agregar nada bueno a su cuerpo. Igual nosotros, en nuestro espíritu, tenemos tiempo en nuestro día, todos 24 horas, a todos nos toca lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Pero todo nuestro día, toda nuestra vida, ¿qué le estamos poniendo? ¿Qué estamos agregando a nuestra vida? Hojarasca y paja, pero yo quiero piedras preciosas, quiero ese tesoro, quiero oro y plata refinado. Y no quiere decir, como dije al principio, que vamos a estar todo el día en el closet con Él. Pero decía una amiga, no todas las noches se hicieron para dormir. ¿Cuánto tiempo paso con Él en su presencia? ¿Cuánto tiempo estoy ahí a solas con Él, con su palabra, y permito que me hable, que me revele? A lo mejor yo sí hablo y alabo y estoy ahí, pero ya traigo prisa, pero ¿cuánto tiempo paso a solas con Él escuchándolo? Señor, guíame, háblame, muéstrame, y escucho, porque Él nos va a hablar, Él nos va a guiar. Lo he visto y lo he probado, y es maravilloso cuando escuchamos su voz, cuando nos habla, cuando nos guía, cuando nos despierta en la noche y prefieres quedarte dormido un rato más, pero prefieres su presencia. Hebreos 11:3, ya lo sabemos, es la visión de esta iglesia.
Pero dice, con la palabra Dios constituyó el mundo. Y mi mundo yo lo voy a constituir con la palabra de Dios. La mujer sabia edifica su casa y la sabiduría viene de él. Y los hombres sacerdotes de su hogar, Dios les va a hablar, Dios les va a mostrar cómo construir su hogar. Si estamos dispuestos a escuchar y si permanecemos en él todo el día. Permanezco en él, permanezco en esa conexión, escuchando y siendo guiada por él. Hebreos 1:3, para siempre permanece su palabra. Él, dice, la sostiene con la palabra de su poder. El mundo fue creado por la palabra y Hebreos 1:3 dice que es sostenido por la palabra de su poder. Todo lo sostiene él. Entonces, si queremos lo que dura para siempre y lo que permanece para siempre es su palabra. Isaías 48. Isaías capítulo 40, verso 8 dice: la hierba se seca, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, lo que yo creo en mi vida con la palabra de Dios, porque todo lo que decimos es lo que vivimos, ¿verdad? Con nuestra palabra creamos nuestro mundo, queramos o no queramos. Yo sé, me imagino que conocemos gente que habla tontería y media y eso es lo que tienen en su vida, ¿verdad? Hay gente que crea o no crea que lo que dice es hecho, eso es lo que tenemos. Entonces necesitamos ver qué es lo que estamos hablando. Y si queremos algo diferente, necesitamos cambiar lo que estamos diciendo. Y que sea la palabra, porque eso es lo que permanece para siempre. Necesitamos que Él entrena nuestros labios. Señor, entrena mis labios para hablar solo lo que tú quieres. Y muchas veces yo me he detenido y no lo digo. ¿Por qué? Porque no lo quiero. Es entrenarse. Yo he dicho muchas tonterías, tontería y media, que después digo, Señor, perdóname. Pero ahora he mejorado. Ya nada más, a veces nada más lo pienso y no lo digo. Le digo, gracias, Señor. Digo, no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no lo quiero. Entonces voy a hablar solamente lo que quiero en mi vida. ¿Y qué es lo que quiero en mi vida? Sus planes, sus propósitos, su palabra establecida en mi vida y en la de mi familia. Él nos va a mostrar qué decir. Le dijo Jesús a los discípulos, Él les va a decir qué decir, ¿verdad? Pero necesitamos preguntarle. Espíritu Santo, muéstrame qué hablar, muéstrame qué decir. Primera de Pedro 1:25. Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dice 24, porque como toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda carne es como hierba. A lo mejor eso no es lo que está diciendo, pero cuando leí dije, todo lo que hacemos en la carne y para la carne es como hierba que se va a quemar y que no permanece. Dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Solo lo que yo hago en la palabra de Dios es lo que va a permanecer para siempre. Entonces, ¿qué significa permanecer en él? Permanecer, en hebreo, el concepto permanecer se expresa principalmente a través de dos raíces verbales que enfatizan una conexión profunda. Permanecer, en el hebreo, enfatiza una conexión profunda. Morar y mantenerse firme. Eso es permanecer en el hebreo. Y los dos términos principales son yashav, que significa habitar, morar o establecerse. Habitar, morar y establecerse implica hacer de un lugar un hogar o un lugar de residencia permanente. Y shakan, traducido frecuentemente como residir o morar, es la raíz utilizada para el tabernáculo, denotando el lugar donde Dios elige establecer su presencia continua junto a su pueblo. Él dice que si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. En esta palabra tiene dos términos en hebreo, es nosotros y Él. Dice, si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. ¿Queremos que Él permanezca en nosotros? Sí.
Mariano sí, necesitamos permanecer en Él para que las dos se lleven a cabo. En el contexto espiritual y bíblico, permanecer va más allá de quedarse en un solo lugar, va más allá de permanecer en un solo lugar. Se trata de estar arraigado, otra vez raíces, y tener una comunión constante. Constante, digan conmigo constante. No solo en la mañana y en la noche, a lo mejor, constante, todo el día, constante, una comunión constante, para profundizar en este sentido de perseverancia. ¿Qué implica permanecer en Él? Implica que somos guiados por Él, que vivimos por el Espíritu. Vamos a Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Entonces no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí está insinuando, porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma, indicando los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es lo que está indicando ahí? Que los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Es como que lo está dando por hecho. Entonces no hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Ahora necesitamos permanecer en Él y no andar conforme a la carne. Estaba viendo esto el otro día y dije, porque hay veces que la carne, ¿verdad? Pero si estamos en Cristo, aquí está diciendo, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad que está indicando eso? Que los que están en Cristo andan conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos al 4, la segunda parte, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero nosotros somos ¿de qué? Del Espíritu, eso es todo. Pero los que son del Espíritu, yo, en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Es o carne o espíritu? Dice verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué queremos en nuestra vida? Vida y paz. Ok, otra vez, porque hace poquito, como 2 semanas o 3, que la pastora leyó esto, dije, el ocuparse de la carne es muerte. Todo lo que hacemos para la carne, que no es malo. Hay cosas que hacemos que no son espirituales, ¿verdad? Como ver tele a lo mejor, que no es pecado. Pero eso, ¿qué es? Carne. Para nada nos ayuda. El ocuparnos de la carne es muerte. Pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Dice verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora. Si es que el Espíritu mora. ¿Y cómo es que el Espíritu mora en nosotros? Si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Así es como podemos ser guiados por el Espíritu y tener vida y paz. Sí, estamos leyendo la misma Biblia, ¿verdad? Los mismos versículos. Ok. Verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo está muerto al pecado. Si estamos en Cristo, nuestro cuerpo, los deseos de nuestra carne están muertos al pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia o la rectitud o la manera de Dios de hacer las cosas. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos
a Jesús, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en ustedes. Dice verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué significa esto? No le debemos nada a la carne. La carne nos va a exigir, estoy cansado, qué flojera, qué sueño. No le debemos nada a la carne, aunque nos exija, no le debemos nada. Verso 13, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Pero necesitamos estar conectados con Él, permanecer en Él, esa conexión profunda, arraigados, tener esa comunión constante, no desconectarnos para nada, ni un ratito desconectarnos de Él. Podemos estar en constante comunión con Él todo el tiempo. Ese es mi anhelo. Entonces así, esto es lo que implica permanecer en Él, vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Todas mis decisiones guiadas por Él. Proverbios 3:5. Todas mis decisiones, todas. Las chiquitas, las grandes, las insignificantes, las importantes, todas mis decisiones quiero que sean guiadas por Él. Aún que puede ser ridículo lo que me voy a poner, que Él me guíe. No quiero yo escoger qué voy a comer. Aún en un restaurante, si voy a un restaurante, a lo mejor no sé qué esté echado a perder y ellos ni sabían. Pero si le pregunto al Espíritu Santo, a lo mejor dice, ay, Denise, qué ridícula. Pero Él me va a ayudar a no enfermarme, a que no me caiga mal, ¿verdad? Si yo pido, como dijo el pastor, si tú no lo ordenaste, no lo quiero, literal. Yo sé que Él quiere ser parte de nuestra vida en todos los detalles. Todos los detalles. ¿Dónde pongo gasolina? ¿Dónde compro? ¿Por qué calle me voy? Todo. Insignificante, importante, pequeño y grande. Y si yo practico con las cosas pequeñas para escuchar su voz, cuando sea algo importante y grande, voy a conocer cómo me habla. Voy a reconocer, así es como me ha estado guiando, así es como me ha estado hablando en lo que no importa si puse gasolina acá o puse gasolina allá. Dices, bueno, me equivoqué en esto, detalle que es pequeño y no causa mayor daño, pero estoy practicando, estoy entrenando a escuchar su voz. Cuando es algo importante, voy a saber distinguir su voz, voy a saber que Él me está hablando, que Él me está guiando y puedo no equivocarme en lo importante, en lo grande. Proverbios 3:5 dice, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6 es el que quería. Reconócelo en todos, no en algunos, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Me lo puedes enseñar en la traducción viviente, por favor? Nueva traducción viviente. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que te la sabes de todas a todas. Desde el 6, por favor. Busca su voluntad en todo lo que hagas. En todo. No en algunas cosas, en todo. Y todo, dice mi papá, es todo. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No dice a ver si te dice o a ver si te escucha. Si buscamos su voluntad, si lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él nos va a mostrar qué camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. O sea, no, en español mexicano no creas que te la sabes de todas a todas. Dice, en cambio, teme al Señor, respeta al Señor. Eso también implica permanecer en Él. Que en todos mis caminos lo reconozco. Le digo, Señor, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde le hago? Y hay veces que Él va a mostrarnos o detenernos
Pero hay veces que si Él no dice una bandera roja o una luz roja, significa dale, vas bien, vas por un buen camino. Pero yo quiero que Él guíe mis pasos en mi diario vivir y caminar. ¿Cómo se ve el permanecer en Él? Juan 15, el capítulo de permanecer. Jesús y la vid verdadera dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. En un versículo 3 veces, permanece. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Queremos que nuestra vida tenga fruto, ¿verdad? Que no sea en vano todo lo que hacemos, sino que podamos producir. ¿Cuál es la clave? Permanecer en Él y Él en nosotros. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí pueden lograr muchas cosas. Sí, eso dice. Separados de mí, nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras, estábamos hablando de su palabra, permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre que me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, aquí está otra manera de permanecer en Él, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos puso el ejemplo. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, esto fue algo que Jesús hizo. ¿Significa esto que Jesús pudo haber vivido su vida como quiso? Alejado de Dios, guiado por la carne. Sí, pudo. Pero Él dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y así permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea cumplido. Esta es la manera que vamos a tener una vida llena de gozo. Esto es lo único que nos va a dar gozo verdadero, permanecer en Él, porque también nos va a dar, dice, todo lo que pidamos, porque vamos a llevar fruto, vamos a vivir una vida fructífera, una vida que produce algo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros como yo los he amado. Y nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Necesitamos permanecer en Él. Y es un mandato. No está diciendo si quieren, ¿verdad? Sería bueno que permanezcan. No, nos está diciendo permanezcan en mí. Y yo voy a permanecer en ustedes. Es la única manera en que vamos a producir lo que necesitamos producir. Y es lo único que va a traer satisfacción a nuestra vida, una vida plena, una vida llena de gozo, y no vamos a necesitar nada, porque dice, si estamos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Por qué? Porque vamos a pedir para su gloria, vamos a pedir cosas que nacen de su corazón. Separados de Él, nada podemos hacer. Sus palabras permanecen en mí y llevo fruto, produciendo evidencia de mi fe, una fe que produce. Mi gozo es pleno, es completo y su amor está en mí. Me gustó como dice en la versión amplificada, porque esto es importante que sepamos esto. Dice en el verso 9, dice, yo los he amado así como mi Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Dice, y no duden de mi amor por ustedes. Hay situaciones, hay circunstancias que quieren traer duda
de su amor por nosotros. El enemigo quiere que dudemos de su amor por nosotros. Quiere que pensemos que Dios trajo esa situación o que Dios permitió que eso sucediera. Y muchas veces es el enemigo, porque sabemos que Juan 10:10 dice que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Y si está robando, matando y destruyendo, es el enemigo. Y él ha venido a que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero a veces es que nosotros la regamos. A veces no consultamos a Dios, no nosotros, gente por allá afuera. No consulta a Dios, no lo reconocen en todos sus caminos. ¿Y qué dice? Hay un proverbio que dice, la gente, parafraseado, echa a perder su camino y luego le echa la culpa a Dios. ¿Sí lo han leído? Dios no quiere, dice, y no duden de mi amor por ustedes. Dios nos ama. Dios nos ama y si algo no está funcionando necesitamos conectarnos con Él y hablar con Él y Él nos va a mostrar. Si la hemos regado en algo, Él nos va a mostrar y nos muestra con amor, con compasión, con gracia. Él no nos condena. El enemigo es el que trae condenación. Dice, no duden de mi amor por ustedes. Si yo permanezco en Él, su amor está en mí. Su amor está en mí y ¿qué sucede también? Camino en amor hacia otros. Si no estoy caminando en amor unos con otros, dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No a mi manera. No voy a amar a mi manera. Voy a amar como Él nos ha amado. Cambia la perspectiva. Ay, sí lo amo. Sí la amo. Qué bien lo disimula, decía una amiga. Como Él nos ha amado. No hay nada impidiendo que mi fe produzca fruto. Pero si no permanezco en Él, no puedo ver claramente que no estoy caminando en amor. Si estoy conectada a la fuente de amor, es fácil amar. Es fácil amar. Hay gente que dice, ay, es que hay gente que es bien difícil de amar. Si no estás conectado a la fuente de amor, más bien, si estás conectado a la fuente de amor, fluye. Si una tubería está desconectada, pues sí, no vas a abrir la llave y no va a salir nada. A lo mejor cochambre. Pero si la tubería está bien conectada a la fuente, fluye. Si yo permanezco en Él, su amor fluye como ríos. Aguas, que ahí te va. Podemos amar a nuestros enemigos, podemos amar a nuestra familia, podemos amar, podemos manejar con amor, aunque hay gente que no sepa manejar, aunque hay gente que se te atraviese y podemos bendecirlos. Podemos bendecir al que nos maldice. Vivimos para servir a otros, para tocar la vida de aquellos que están perdidos. Isaías, ¿cómo se ve permanecer en Él? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa, dice en otra versión, perfecta paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Me encantó que hoy cantamos, mi pensamiento está en ti. Mi pensamiento está en ti. Hay pensamientos que van a venir que son mentira del diablo. Mentira del diablo. Perfecta paz. Una paz que no le falta nada. Una paz inquebrantable. Esa es la paz que Dios tiene para nosotros. Porque en ti ha confiado. Pero ¿qué necesitamos hacer? Permanecer en Él. Mi pensamiento necesita permanecer, perseverar en Él. ¿Cómo se ve el permanecer en Él? Completa paz,
perfecta paz, una paz perfecta que no le falta nada, que nada la quebranta, que nada la interrumpe. Si no estoy en paz, no estoy permaneciendo en Él. Mi pensamiento, necesito conectarlo otra vez a Él, porque este es el plan de Dios, perfecta paz. Ahora sí quiero tocar en lo que estaba diciendo. Isaías 55, necesitamos vivir en un ámbito más alto, en sus pensamientos. 55:8, Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que sus pensamientos, sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces hay un lugar de pensamientos más alto y Dios nos ofrece, esta es una invitación a tomar sus pensamientos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en su palabra. Necesitamos llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios, más altos que los nuestros. A veces nos rebajamos. Podemos permanecer pensando sus pensamientos y no rebajarnos a escuchar y a tener conversaciones con Satanás, con sus mentiras. Necesitamos inmediatamente identificar, ese no es mi pensamiento. Cada pensamiento, una vez les dije, ¿no? Que una estadística, creo, que vienen como 80,000 pensamientos a nuestra mente diarios. Necesitamos identificar los pensamientos, porque como decía la pastora, hay veces que los pensamientos suenan como nuestra voz y no vienen de Dios. Entonces necesitamos permanecer en esos pensamientos altos y no bajar. Y cuando venga un pensamiento, identificar, ese no es mi pensamiento y rechazarlo. Necesitamos practicar los pensamientos de Dios. Lo que se practica, se perfecciona. Necesitamos entrenar nuestra mente a pensar los pensamientos de Dios. Porque ¿cuántas veces se nos va la mente pensando tontería y media? No levanten la mano. A lo mejor no cosas malas, pero nada edificante. Entonces necesitamos permanecer en esa altura, en esos pensamientos más altos. Vamos a ver un filtro para usar y para practicar los pensamientos de Dios. Filipenses 4:8. Ya con esto vamos a terminar. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿es verdad? ¿Este pensamiento es verdad? ¿Sí o no? ¿Es verdad? Lo tomo. ¿Es mentira? ¡Pum! Para afuera. Vas para afuera. Lo rechazo. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, Esto es lo único que debemos de pensar. ¿Me lo puedes mostrar en la Nueva Traducción Viviente, por favor? Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Les dije que con esto terminábamos. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Esto es lo único que debe haber en mi mente. Si no es bello, si no es puro, si no es amable, si no es digno de alabanza, si no tiene virtud alguna, si no es verdadero, si no es justo y necesario, no dice necesario, no, pero justo. Va para afuera, vas para afuera. Dice en el verso 6, bueno, vamos a empezar desde el 4. Dice, regocíjense en el Señor siempre. No cuando algo bueno pasó, no cuando están felices, no cuando sienten. Regocíjense, es un mandato. Regocíjate. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, regocíjate. Cuerpo mío, regocíjate en el Señor. Ayer tuvimos reunión de mujeres.
allá y dijo, la invitada dijo que había bailado como tonta en la mañana, me dio risa, que había lavado como tonta y bailado como tonta en su baño, porque necesitamos obligarnos. Yo lo he hecho a veces en mi cuarto, me pongo a danzar y a bailar y a alabar a Dios, y sí, por eso me dio risa que dijo como tonta, porque si alguien nos ve, que dice el dicho, no, que bailes como si nadie te estuviera viendo. Así necesitamos hacerlo cuando el enemigo está atacándonos, necesitamos obligarnos. Regocíjate en el Señor. Otra vez digo, regocíjense. Vamos al verso 9. Dice, por nada estén afanosos o preocupados o angustiados, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y luego nos dice, en esto piensen, y nos da la lista. Por lo demás, hermanos, ya la leímos. Entonces, esto es en donde necesitamos concentrar nuestros pensamientos y responder a aquellos pensamientos que no vienen de Dios. No podemos darle vuelta. Así como no podemos evitar que un pájaro nos vuele por encima, pero podemos evitar que haga un nido en nuestra cabeza, igual. No podemos evitar que pensamientos malos vengan, pero podemos evitar que se queden ahí y hagan una fortaleza. Pensamiento que no se echa fuera y no se le responde con la palabra de Dios, es un pensamiento que se queda ahí y hace una fortaleza. Se puede derribar, pero es más fácil echar fuera un pensamiento o una imaginación. Entonces necesitamos echar fuera esos pensamientos. No permito yo en mi mente pensamientos que no se alineen a su palabra. Esta es el área de la batalla del enemigo, pero no tiene por qué. Puedo vivir en un ámbito más alto, no prestarnos a que el enemigo pueda venir a hablarnos. La pastora Nancy Dufresne estaba contando una vez que estaba batallando mucho en su mente con unos pensamientos y estaba alabando a Dios, pero volvía el pensamiento y ella estaba alabando a Dios y alabando a Dios. Y después hablando con el Señor al respecto, le dijo, es que tú te prestaste a estar en un nivel donde el enemigo te vio como Eva. O sea, ella no dijo esto, no, yo estoy diciendo esto. Pero Eva se prestó a tener una conversación con Satanás. Ella pudo haber respondido inmediatamente, no estaba establecida, arraigada, cimentada en la palabra de Dios, en la palabra que Dios le dijo. ¿Cómo supo Satanás eso? Porque ella no dijo, nos dijo que no lo tocáramos, que no comiéramos, ni tocáramos, ni lo tocáramos. Y Satanás se dio cuenta, no está establecida en la palabra, no está arraigada en la palabra. Porque eso no fue la palabra de Dios. La palabra de Dios fue que guardaran el huerto y que no comieran de él. Entonces, Satanás sabe, Satanás viene a ver dónde estamos. Y si respondemos inmediatamente y le decimos, no, yo soy hijo de Dios, Dios me ama, yo estoy en Él, escondida en Él, en Dios, ¿se acuerdan? En Cristo, en Dios. Entonces no hay acceso. Mis pensamientos en un lugar más alto. Amén. Vamos a permanecer en Él y tomar de su plenitud. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Dios, que tus pensamientos, tú nos has ofrecido tus pensamientos para pensar en ellos y ser llenos de ti y ser guiados por ti. En esta hora, Señor, te rendimos nuestra mente y nuestro corazón. Queremos construir nuestra vida en ese cimiento seguro, permanecer conectados a ti y viviendo en el Espíritu, ser guiados por ti y no permitir que la carne ni ninguna circunstancia nos mueva. Tú eres nuestra ancla firme y segura. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona en este lugar.
Te pido, Señor, que tú guardes sus corazones y sus pensamientos en completa paz. Espíritu Santo, guíanos y enséñanos. Ayúdanos a practicar tus pensamientos. Que nuestra vida sea construida por la guía del Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Que podamos permanecer en ti y tú en nosotros y que podamos llevar mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén.